En una cafetería de carretera, un hombre rico encuentra refugio tras un día agotador. Pero todo cambia cuando presencia cómo una niña hambrienta es brutalmente expulsada del lugar. Tomado por dolorosos recuerdos de su infancia, interviene, sin imaginar las consecuencias que vendrían. Este encuentro despierta una batalla por la justicia que transforma vidas y expone verdades ocultas. Si esta historia te interesó, no olvides suscribirte a nuestro canal y dinos desde qué ciudad nos estás viendo. Continuamos. La tarde caía sobre la A2 con esa frialdad típica de Zaragoza en mayo, cuando el viento sur llega sin avisar y transforma el cielo en una cortina de gris. Roberto Méndez conducía su sedán negro ya hacía casi 2 horas, viniendo de una reunión en Huesca, y sentía el peso del día entero sobre sus hombros. El cansancio venía acompañado de una inquietud que no conseguía nombrar, algo que lo perseguía desde que saliera del centro comunitario Rayo de Sol por la mañana, donde había entregado donaciones y conversado con los niños. En el asiento del pasajero, una pequeña caja de madera descansaba tranquila, regalo de los niños del centro. Todavía no había mirado bien lo que tenía dentro, pero podía sentir el cariño con que había sido hecha. Grabados infantiles cubrían la tapa, dibujos de casas, soles y corazones coloridos. Roberto suspiró hondo. Necesitaba parar, estirar las piernas, tomar un café. La cafetería que apareció al frente, iluminada por letreros de neón amarillento, parecía servir perfectamente al propósito. Estacionó al lado de 2 camiones de carga y observó el movimiento. Era uno de esos lugares de carretera que existen en abundancia por España. Piso gastado, mesas de fórmica, olor a aceite de fritura mezclado con café recalentado. Empleados circulaban con prisa, atendiendo a clientes apurados que apenas levantaban los ojos de sus celulares. Roberto tomó la caja de madera, cerró el coche y entró. El sonido de voces se mezclaba con el ruido de la cocina. Detrás del mostrador, una mujer de mediana edad, cabellos recogidos en un moño apretado y expresión severa, comandaba la operación con manos firmes y voz cortante. Marlene, decía la identificación prendida a su delantal rojo. Distribuía órdenes con impaciencia, corrigiendo cada gesto de los dependientes, reprendiendo cualquier vacilación. Un joven, delgado, de ojos asustados, tropezó al colocar una bandeja sobre el mostrador y recibió en el mismo instante una mirada fulminante de la supervisora. Lucas, su nombre. Roberto lo notó porque oyó a la mujer llamar al muchacho con un tono que no dejaba dudas sobre la jerarquía. El chico se disculpó bajito y continuó trabajando, tenso, como quien camina sobre cristal. Roberto se sentó en una mesa próxima a la ventana, pidió un café y un pan de queso y dejó la caja de madera a un lado. Sus pensamientos vagaban entre los números de la reunión y las voces de los niños del centro cuando algo en la calle llamó su atención. Una niña pequeña, no debía tener más de 6 o 7 años, estaba parada fuera de la cafetería, apoyada en la pared, mirando hacia adentro a través del cristal. Vestía una blusa fina y rota, chanclas gastadas, y temblaba visiblemente con el frío. Los cabellos castaños, enredados, cubrían parte de su rostro delgado, pero no escondían la expresión de hambre y miedo. Roberto sintió algo apretarse en el pecho. La niña observaba las vitrinas de dulces y salados con una intensidad que dolía ver. Sus ojos seguían cada movimiento de los clientes, cada mordisco en los bocadillos, cada sorbo en las bebidas. Apretó las manos una contra la otra como si intentara reunir coraje para algo. Roberto frunció el ceño. ¿Dónde estaban los responsables de esa niña? ¿Por qué estaba sola allí, con ese frío, con esa cara de abandono? La vio cuando finalmente se movió. La niña dio 2 pasos vacilantes hacia la puerta, se detuvo, miró a los lados y entonces entró. La campanilla sobre la puerta tintineó suavemente. Se escabulló hacia adentro como un gato asustado, intentando no llamar la atención, y caminó despacio hasta la vitrina de los dulces. Sus ojos brillaron al ver las trufas de chocolate, los buñuelos rellenos, las cocadas. Extendió la mano
casi tocando el cristal, cuando una voz estridente cortó el aire. Marlene surgió como un rayo. Agarró el brazo de la niña con fuerza, tirando de ella lejos de la vitrina con un movimiento brusco que hizo a la niña soltar un grito ahogado. Los clientes levantaron la vista por un instante, pero pronto volvieron a sus conversaciones y celulares. Nadie quiso involucrarse. La supervisora arrastró a la niña hasta la puerta, hablando alto sobre niños sucios que solo venían a estorbar, sobre mendigos que ahuyentaban a los clientes, sobre cómo ella ya estaba cansada de aquello. Roberto soltó el café en la mesa y se levantó. Algo dentro de él, algo que venía de mucho tiempo atrás, de recuerdos que él prefería no revisitar, lo impulsó hacia adelante. Él conocía esa mirada, conocía ese miedo, conocía lo que era ser pequeño, invisible, desechable. Conocía porque había sido aquello décadas atrás, antes de construir todo lo que tenía hoy. La niña fue empujada hacia afuera y la puerta se cerró en su cara. Roberto vio cuando ella tropezó en la acera, casi cayendo, y se agarró al poste de luz para no perder el equilibrio. Marlene volvió detrás del mostrador, ajustándose el delantal con un suspiro de quien acababa de resolver un problema. Lucas, el dependiente joven, observaba todo con expresión angustiada, pero no dijo nada. Él conocía demasiado bien el temperamento de la supervisora para arriesgar una palabra. Roberto tomó la caja de madera y caminó hasta la puerta. No sabía exactamente lo que iba a hacer, pero sabía que no podía simplemente sentarse y fingir que nada había sucedido. Cuando empujó la puerta y salió, el viento frío le golpeó el rostro con fuerza. La niña había desaparecido de la acera, miró a los lados buscando y entonces escuchó. Un llanto bajo, ahogado, viniendo de dentro de la cafetería nuevamente, pero no era del salón, venía del fondo. Roberto volvió a entrar siguiendo el sonido, pasó por el mostrador ignorando la mirada de Marlene y se dirigió al pasillo estrecho que llevaba a los baños. La puerta del baño femenino estaba cerrada. El llanto se hacía más claro ahora. Era una niña, era ella. Él golpeó la puerta. Silencio súbito. Después, una voz femenina, la voz de Marlene, firme e impaciente. Ella estaba allí dentro, con la niña. Roberto sintió la sangre subir. Golpeó de nuevo, más fuerte, y dijo que iba a abrir la puerta. La respuesta fue un grito de la niña, un pedido desesperado, una súplica que le partió el corazón. La niña imploraba por un trozo de dulce, solo un trocito. Prometía que se iría, que no volvería más, solo quería algo para comer. Roberto no esperó más. Empujó la puerta con el hombro. La cerradura se dio con un chasquido y la puerta se abrió violentamente. La escena que se reveló quemó como fuego. Marlene sostenía el brazo de la niña con fuerza, apretando, y al lado de ellas en el suelo yacía un trozo de bandeja rota. La niña lloraba bajito, temblando, con los ojos abiertos de pavor. Marlene soltó el brazo de la niña al ver a Roberto, pero su expresión no demostraba arrepentimiento. Demostraba rabia por haber sido interrumpida. Roberto se agachó y colocó su cuerpo entre la supervisora y la niña. Le tendió la mano a la niña, hablando bajo, con calma, intentando calmar el terror que veía en sus ojos. La niña dudó, mirando a Marlene, luego a Roberto, y finalmente agarró su mano con una fuerza desesperada. Estaba temblando tanto que Roberto sintió el sudor frío en la palma pequeña. La atrajo suavemente hacia él, protegiéndola con el brazo, y se levantó encarando a Marlene. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó. Su voz era baja, controlada, pero cargada de una autoridad que hizo a la mujer dar un paso atrás. Marlene recuperó la compostura rápidamente y comenzó a hablar. Dijo que la niña era una buscapleitos, que vivía rondando la cafetería, que ya había intentado robar comida antes, que ella solo estaba intentando darle un susto para enseñarle una lección. Pero Roberto no estaba escuchando. Miraba a la niña, a los hematomas en su brazo, a su delgadez, asustadora, al miedo genuino estampado en su pequeño rostro. El movimiento en la cafetería se había detenido. Empleados y clientes se acercaron al pasillo, curiosos, preocupados.
Lucas estaba al frente del grupo, con expresión dividida entre miedo y algo parecido a esperanza. Roberto lo miró y le preguntó si conocía a la niña. El muchacho tragó saliva, miró a Marlene, y entonces, reuniendo un coraje que no sabía que tenía, dijo que sí. La veía casi todos los días. Ella se quedaba allí cerca, siempre sola, siempre con hambre, pero nunca causaba problemas, nunca robaba nada, solo miraba. Marlene interrumpió con una historia diferente. Su voz subió de tono, dramatizando. Dijo que la niña era hija de su exmarido, que la niña había huido de casa, que ella solo estaba intentando recuperarla, que estaba desesperada, que Roberto estaba interfiriendo en un asunto de familia. La niña, agarrada a Roberto, negó con la cabeza frenéticamente. No dijo nada, pero su cuerpo entero gritaba que aquello era mentira. Roberto pidió que alguien llamara a la policía. Marlene intentó protestar, inventando más detalles para su historia. Pero ahora otros clientes comenzaban a cuestionar. Una señora mayor dijo que había visto a la supervisora, empujando a la niña con violencia. Un camionero lo confirmó. Lucas, ganando confianza, dijo que nunca había visto a Marlene demostrando preocupación materna por la niña antes. Al contrario, siempre la expulsaba. Cuando la policía llegó, 15 minutos después, Roberto todavía sostenía a la niña. Ella no soltaba su brazo. Estaba pegada como si él fuera la única cosa sólida en un mundo que se desmoronaba. Los policías escucharon las versiones, observaron a la niña, notaron los signos de abandono, la desnutrición, los hematomas. Roberto explicó que quería garantizar asistencia médica inmediata, comida, abrigo. Mencionó el centro comunitario Rayo de Minemesintu Sol, del cual era uno de los principales mantenedores, y se ofreció para acompañar todo el proceso. Marlene intentó mantener su historia, pero las inconsistencias eran demasiado evidentes. Los policías dijeron que la situación sería investigada, que los servicios sociales serían activados, que la niña necesitaba cuidados urgentes. Roberto preguntó su nombre. La niña, por primera vez, susurró algo tan bajo que él tuvo que agacharse para escuchar. Sofía. Ella se llamaba Sofía. Sofía fue llevada en un coche patrulla, acompañada por Roberto, que insistió en no dejarla sola. Él llamó a Beatriz, la coordinadora del Rayo de Sol, explicando la situación. Beatriz, una mujer de 50 y tantos años, cabellos canosos y un corazón del tamaño del mundo, dijo que prepararía todo. Tenían autorización para acogida de emergencia en situaciones como aquella. Ella ya activaría al equipo médico y psicológico. En el centro, Sofía fue recibida con extremo cuidado. Las luces suaves, las paredes pintadas con murales coloridos, las voces gentiles, todo estaba pensado para no asustar más de lo que ya estaba. La médica que la examinó frunció el ceño al ver el estado de la niña. Desnutrición severa. Hematomas en diferentes etapas de cicatrización. Señales claras de abandono prolongado. Sofía apenas hablaba, solo observaba todo con ojos enormes, agarrada a algo que sostenía con fuerza contra el pecho. Era un reloj de pulsera antiguo, roto, que marcaba para siempre las 3:15. Sofía no soltaba aquel objeto por nada. Cuando intentaron quitárselo para bañarla, ella entró en pánico. Beatriz intervino gentilmente, explicando que podían dejar el reloj en un lugar seguro, muy cerca, donde ella pudiera verlo. Solo así, Sofía aceptó. Aquella primera noche, Sofía durmió en una cama suave por primera vez en mucho tiempo. La habitación era pequeña pero acogedora, con una ventana que daba al patio donde otros niños jugaban durante el día. Pero Sofía no conseguía relajarse completamente. Se despertaba a cada ruido, agarraba el reloj, verificaba si todo estaba bien, y entonces intentaba volver a dormir. Roberto, que decidió pasar la noche en el centro para garantizar que ella se sintiera segura, revisó la habitación varias veces. Cada vez que él aparecía en la puerta, Sofía lo miraba con una mezcla de miedo y gratitud. En los días siguientes, las piezas de la historia de Sofía comenzaron a encajar a través de fragmentos que ella soltaba en momentos de confianza. Hablaba poco, pero cuando hablaba,
revelaba un pasado demasiado pesado para hombros tan pequeños. Su madre había partido cuando Sofía era muy joven, dejándola con el padre. El padre era un hombre gentil, ella decía. Trabajaba mucho, siempre cansado, pero siempre encontraba tiempo para ella. La llevaba a pasear, le contaba historias, la hacía reír. Era de él el reloj. Pero entonces el padre necesitó hacer un viaje para trabajar lejos, en una obra en otra ciudad. Antes de ir, le dio el reloj a Sofía. Dijo que era para que ella se acordara de él, para no olvidar que él volvería. Pero él no volvió. Hubo un problema en la obra, ella susurraba. Un accidente. Las personas vinieron y dijeron que el padre no volvería más. Sofía todavía esperaba, aún así. Todavía creía que él aparecería, que iría a buscarla, que la traería de vuelta a casa. Después de que el padre partió, Sofía se quedó con la madrastra. Ella nunca le había gustado mucho la mujer, pero ahora, sin el padre para protegerla, la situación empeoró. La madrastra no quería una niña. Dejaba a Sofía sola en casa por días, cerraba con llave la comida, gritaba cuando Sofía lloraba. Un día, simplemente dejó de volver con frecuencia. Sofía se quedaba horas, a veces días enteros, sola en aquella casa fría y vacía. Empezó a salir para buscar comida. Fue así como descubrió la cafetería. Una de las voluntarias del centro, una joven llamada Marina, encontró algo dentro del reloj mientras ayudaba a Sofía a limpiarlo. Había un pequeño mensaje escondido, escrito con letra cuidada en un trocito de papel. Si tienes miedo, busca el lugar de la luz. Sofía dijo que era la letra de su padre. Marina se lo mostró a Beatriz, que inmediatamente entendió. El padre de Sofía conocía el rayo de sol. Tal vez había trabajado en alguna reforma allí. Tal vez había oído hablar a través de alguien. Pero él sabía. Le dejó un mapa a su hija, un refugio, una base segura. Roberto, al saber esto, sintió algo moverse dentro de él. Él no era un hombre religioso, pero en aquel momento sintió que había algo mayor operando. Todas las coincidencias, todos los caminos que lo llevaron a aquella cafetería ese día exacto, a esa hora exacta. Él haber parado justamente allí, haber visto a Sofía, haber tenido el coraje de intervenir. Todo parecía conectado de una forma que él no conseguía explicar. Sofía comenzó a responder a los cuidados. Ganaba peso lentamente, los hematomas desaparecían, la piel pálida recuperaba color. Pero los ojos todavía cargaban aquel miedo profundo. Evitaba el contacto visual directo, hablaba solo cuando se le preguntaba, y pasaba horas sentada sola, abrazada al reloj, mirando a la nada. Beatriz explicó que llevaría tiempo. Traumas así no se curaban de la noche a la mañana. La niña necesitaba reaprender a confiar, reaprender a ser niña. Roberto la visitaba todos los días. Traía libros, juguetes, dulces que Sofía podía comer sin miedo a ser reprendida. Al principio, ella solo observaba todo con desconfianza, sin tocar nada. Pero poco a poco, muy poco a poco, comenzó a interactuar. Primero, tomó un libro de historias ilustrado. Después, probó un chocolate. Y entonces, en un momento que Roberto guardaría para siempre, ella sonrió. Fue una sonrisa pequeña, tímida, que duró solo un segundo. Pero fue una sonrisa. Las semanas pasaron y Sofía comenzó a soltarse más. Participaba en las actividades del centro, jugaba con otros niños, dibujaba. Sus dibujos eran siempre los mismos. Una casa, una figura grande y una pequeña. Un sol, enorme, iluminando todo. Beatriz decía que eran buenas señales. Sofía estaba procesando, estaba curando. Pero todos sabían que el camino sería largo. Roberto, por su parte, también estaba cambiando. Él, que siempre había mantenido distancia emocional de todo y de todos, que había construido su fortuna a través de frialdad y cálculos, que evitaba involucramientos profundos por miedo a ser herido, sentía algo diferente con Sofía. Había una conexión que él no conseguía explicar. Tal vez fuera porque veía en ella al niño que él había sido.
Tal vez fuera porque ella le hacía recordar una humanidad que él pensaba haber perdido en el camino. O tal vez fuera simplemente porque por primera vez en mucho tiempo él se sentía necesario, no por el dinero, no por los negocios, sino por él mismo. Una tarde, mientras Roberto observaba a Sofía dibujar en el patio, Beatriz se acercó. Le preguntó si había pensado en el futuro. Los servicios sociales estaban investigando el caso, buscando parientes, verificando la situación de la madrastra, pero todo indicaba que Sofía permanecería bajo custodia del centro hasta que se encontrara una solución permanente. Roberto preguntó qué pensaba Beatriz. Ella respiró hondo y dijo que Sofía necesitaba estabilidad, una familia, alguien que no la abandonara nunca más. Él entendió lo que ella no estaba diciendo, y por primera vez en la vida, Roberto consideró algo que nunca le había pasado por la cabeza. Adopción, tener una hija, ser padre. La idea lo asustaba y lo atraía al mismo tiempo. Tenía recursos, tenía una casa grande y vacía, tenía tiempo, pero ¿tendría capacidad emocional? ¿Conseguiría ser lo que Sofía necesitaba? Él, que nunca había tenido un ejemplo de paternidad saludable, que creció solo, que no sabía bien lo que significaba tener una familia. Beatriz le tocó el brazo gentilmente. No necesitas decidir ahora, pero piénsalo. Sofía confía en ti, y tú, aunque no te des cuenta, ya te preocupas por ella. A veces la vida nos da la oportunidad de curar heridas antiguas a través de nuevos vínculos. Roberto asintió en silencio. Sus ojos volvieron a Sofía, que ahora reía con otra niña mientras jugaban con crayones. Se dio cuenta de que la caja de madera, aquella que los niños le dieron, todavía estaba en el maletero del coche. La había traído sin saber por qué. Tal vez ya sabía en el fondo que aquel día lo cambiaría todo. La noche caía nuevamente sobre Zaragoza, y Roberto finalmente abrió la caja. Dentro había dibujos, mensajes, pequeños regalos hechos por los niños del centro, y en el fondo una pequeña placa de madera con 2 palabras grabadas: base segura. Él sonrió tristemente. Era eso lo que había buscado toda su vida sin saberlo, y era eso lo que Sofía necesitaba desesperadamente. Tal vez, juntos, pudieran construir exactamente eso. Una base segura. Un lugar donde ninguno de los dos necesitara tener miedo nunca más. Pero mientras Roberto reflexionaba sobre las posibilidades de futuro, en otro rincón de la ciudad, Marlene también reflexionaba. Pero sus pensamientos eran muy diferentes. Estaba furiosa, humillada. Su empleo estaba en riesgo, su reputación manchada, y aquella niña, aquella maldita Sofía, era la causa de todo. Marlene tomó el teléfono y marcó un número que conocía bien. Era hora de buscar ayuda. Ayuda poderosa. Y si necesitaba destruir el centro comunitario y a aquel hombre entrometido en el proceso, lo haría sin dudar. La guerra apenas estaba comenzando. Las semanas que siguieron trajeron una rutina nueva para Sofía, algo que no experimentaba desde hacía mucho tiempo. Despertar en una habitación cálida, con mantas limpias. Tener el desayuno garantizado. Oír voces amables en lugar de gritos. El centro comunitario. Rayo de Sol funcionaba como un organismo vivo, pulsando con la energía de decenas de niños, voluntarios y empleados que se dedicaban a transformar historias de dolor en narrativas de esperanza. Sofía todavía era tímida. En las primeras semanas pasaba mucho tiempo sola, observando a los otros niños jugar sin participar. Sostenía el reloj roto contra el pecho como un talismán, como si aquel objeto fuera el único puente entre ella y el padre que no volvería más. Beatriz respetaba el tiempo de la niña. Sabía que la curación no podía ser apresurada. Cada niño tenía su ritmo, su forma de procesar traumas, su manera de volver a confiar en el mundo. Roberto seguía apareciendo todos los días. A veces se quedaba solo media hora, otras veces pasaba la tarde entera. Traía pequeños regalos que nunca eran demasiado grandes para asustar a Sofía, pero siempre elegidos con cuidado. Un cuaderno de dibujo con lápices de colores, un osito de peluche que Sofía abrazaba para dormir,
un libro de cuentos de hadas con ilustraciones coloridas, y principalmente él traía presencia. Se sentaba cerca de ella, hablaba bajo, respetaba sus silencios, sonreía cuando ella esbozaba alguna reacción. Una tarde, unas 3 semanas después del rescate, algo cambió. Roberto estaba sentado en el banco del patio, leyendo correos electrónicos en el celular, cuando sintió un toque ligero en el brazo. Era Sofía. Estaba allí de pie sosteniendo un dibujo. Él apagó el celular inmediatamente y la miró con atención total. Sofía le extendió el papel, aún sin hacer contacto visual directo, pero había algo diferente en su forma de ser, una apertura, un intento de conexión. Roberto tomó el dibujo con cuidado, como si fuera algo precioso. Y lo era. Mostraba 2 figuras. Una grande, que él presumió ser un adulto, y una pequeña. Estaban de la mano. Encima de ellas, un sol enorme pintado de amarillo y naranja iluminaba todo. En la esquina del papel, escrita con letras temblorosas y cuidadas, estaba una palabra: gracias. Roberto sintió la garganta apretarse. Miró a Sofía y le dijo que aquel era el dibujo más bonito que había recibido en su vida. Y no estaba mintiendo. Sofía sonrió. Esa vez no fue una sonrisa tímida que desapareció en segundos. Fue una sonrisa verdadera que iluminó todo su rostro. Preguntó con voz bajita si él volvería al día siguiente. Roberto sintió el corazón apretarse de una manera que no sabía explicar. Respondió que sí, que volvería todos los días mientras ella lo necesitara, e incluso después de eso también. Sofía asintió, satisfecha, y corrió de vuelta al grupo de niños que jugaban con bloques de construcción. Beatriz observaba la escena de lejos. Conocía a Roberto desde hacía años, desde que él había comenzado a apoyar financieramente el centro. Siempre lo había visto como un hombre distante, profesional, que donaba generosamente, pero mantenía muros altísimos alrededor del corazón. Ver esos muros derrumbándose por una niña pequeña era algo conmovedor y al mismo tiempo preocupante. Beatriz sabía que vínculos así eran poderosos, pero también sabía que podían traer dolor si no se manejaban con cuidado. Se acercó a Roberto y los dos conversaron largamente sobre Sofía. La situación legal de la niña era compleja. La madrastra, cuyo nombre era Vanessa, había sido localizada por los servicios sociales. Ella alegaba que Sofía había huido, que ella había intentado buscarla, que estaba desesperada. Pero las evidencias decían lo contrario. La casa donde Sofía vivía estaba abandonada hacía semanas. Vecinos confirmaron que Vanessa rara vez aparecía. Algunos mencionaron haber oído lloros de niña, pero nadie había denunciado oficialmente. Los servicios sociales abrieron un proceso de destitución de la patria potestad, pero esas cosas llevaban tiempo. Mientras tanto, Sofía permanecería bajo custodia del centro. Roberto preguntó sobre parientes. Beatriz negó con la cabeza. No había abuelos vivos, ni tíos o tías. El padre de Sofía era hijo único y huérfano. La madre biológica había desaparecido hacía tanto tiempo que ni se sabía dónde estaba. Sofía estaba sola en el mundo, excepto ahora por el centro y por Roberto. Preguntó entonces sobre la adopción. Su voz estaba seria, ponderada, pero había una determinación en ella que Beatriz reconoció. Ella respondió que era posible, sí, pero había muchos pasos, evaluaciones, entrevistas, estudios sociales, audiencias, y principalmente, Roberto necesitaba estar absolutamente seguro. La adopción no era un proyecto de caridad, era asumir la responsabilidad permanente por una vida. Era convertirse en padre de verdad, con todo lo que eso implicaba. Roberto dijo que entendía y que estaba dispuesto a pasar por cualquier proceso necesario, porque por primera vez en mucho tiempo él estaba seguro de algo. Quería que Sofía tuviera un hogar, y quería que ese hogar fuera con él. Beatriz sonrió, pero su sonrisa llevaba preocupación. Mencionó que había cuestiones prácticas a considerar. La herencia dejada por el padre de Sofía, por ejemplo. Había una casa, algunos ahorros, un seguro de vida. Todo estaba bloqueado legalmente
hasta que la situación de la niña se resolviera. Si Sofía fuera adoptada, dependiendo de cómo se condujera el proceso, podría perder derecho a esos bienes. Roberto frunció el ceño. A él no le importaba el dinero. Tenía suficiente para cuidar de Sofía y darle todo lo que necesitara. Pero ese dinero era de su padre. Era lo último que el hombre había dejado a su hija. No parecía correcto que ella lo perdiera. Beatriz asintió. Era una situación delicada. Prometió consultar a los abogados que trabajaban voluntariamente con el centro para entender mejor las opciones. Roberto agradeció y los dos se quedaron observando a Sofía jugar. Ella acababa de hacer una amiga, una niña un poco mayor llamada Julia, que le enseñaba a saltar a la comba. Sofía se equivocaba todo el tiempo, tropezaba, pero reía. Y ese sonido, esa risa, era música para los oídos de Roberto. Mientras el centro comunitario se convertía en un refugio para Sofía, en otra parte de Zaragoza, en una elegante sala de reuniones con vistas al río Ebro, Marlene estaba sentada ante un hombre que exhalaba poder. Edison Tavares era el dueño de la franquicia de cafeterías donde ella trabajaba. Un empresario de 50 años, cabellos canosos peinados hacia atrás, trajes caros y una sonrisa que nunca llegaba a los ojos. Había construido un imperio de establecimientos comerciales a través de una combinación de trabajo duro y falta de escrúpulos. Marlene contó su versión de la historia. Pintó a Sofía como una niña problemática, mentirosa, que había huido de casa y causado un escándalo. Dijo que Roberto era un entrometido que había secuestrado a la niña, alegando falsamente que estaba siendo maltratada. Marlene lloró, diciendo que solo quería recuperar a la niña, que era su hijastra, que la amaba como a una hija. Edison escuchó todo en silencio, con los dedos entrelazados sobre la mesa de caoba. Cuando Marlene terminó, Edison permaneció quieto por un largo momento. Entonces se inclinó hacia adelante y dijo que le creía. Pero no porque pensara que ella estaba diciendo la verdad. Él no era idiota. Conocía a Marlene desde hacía años. Sabía de su temperamento explosivo, de su dureza, de su impaciencia. Pero eso no importaba. Lo que importaba era que aquel caso estaba manchando la reputación de sus establecimientos. Había fotos circulando en las redes sociales, artículos en blogs locales, comentarios de clientes indignados diciendo que no volverían más a sus cafeterías. Edison era un hombre que entendía de control de daños y entendía aún mejor de manipulación de narrativas. Le dijo a Marlene que la ayudaría, no por bondad, sino porque sus intereses estaban alineados. Si conseguían darle la vuelta a aquella historia, si conseguían hacer parecer que Roberto y el centro comunitario eran los villanos, entonces su reputación sería restaurada y Marlene recuperaría su posición, tal vez incluso ganara un bono. Pero había un precio. Ella tendría que hacer exactamente lo que él mandara, sin cuestionar, sin dudar. Marlene aceptó inmediatamente. Edison sonrió aquella sonrisa fría y comenzó a trazar un plan. Primero, necesitaban una narrativa convincente. La historia de que Sofía había sido secuestrada necesitaba ser plantada estratégicamente. Segundo, necesitaban aliados en los medios. Edison conocía a periodistas que le debían favores, blogueros que harían cualquier cosa por dinero, formadores de opinión en las redes sociales que podían viralizar cualquier narrativa. Tercero, y lo más importante, necesitaban desacreditar al centro comunitario Rayo de Sol y a Roberto Méndez. Edison ya había hecho su investigación. Roberto era un empresario exitoso, pero mantenía una vida privada muy reservada. Esto era bueno y malo. Bueno porque había espacio para insinuaciones, para llenar lagunas con especulaciones maliciosas. Malo porque no había escándalos reales que explotar. Entonces tendrían que fabricar dudas, cuestionar motivaciones, sugerir intereses ocultos, hacer que la gente se preguntara por qué un hombre rico, soltero, de repente se interesaría por una niña pobre. Edison sabía que la sociedad era rápida en juzgar, en pensar lo peor. En cuanto al centro comunitario, había más con qué trabajar.
Las organizaciones sociales siempre eran vulnerables a acusaciones, mala gestión de recursos, desvío de donaciones, condiciones inadecuadas. No importaba si eran verdaderas o no. Lo importante era plantar la semilla de la duda. Y una vez plantada, esa semilla crecía sola, alimentada por la naturaleza humana de creer en conspiraciones, en villanos, en historias sensacionalistas. El plan de Edison comenzó a desarrollarse en las semanas siguientes. Primero apareció un artículo en un blog sensacionalista local. El título era Inflamatorio. Niña supuestamente rescatada o secuestrada. Madre desesperada busca hija llevada por extraño. El artículo presentaba la versión de Marlene, sin ninguna verificación de hechos. Incluía fotos antiguas de Sofía sonriendo al lado de Marlene, tomadas en una de las raras ocasiones en que el padre de la niña había insistido en reunir a la familia. Las fotos parecían mostrar una relación amorosa. No mostraban lo que sucedía cuando las cámaras se apagaban. El artículo generó comentarios. Muchos dudaron, pero muchos también se indignaron. ¿Cómo es que un hombre simplemente se llevó a una niña? ¿Dónde está la justicia? ¿Por qué los servicios sociales no devolvieron a la niña a la madre? El centro comunitario está realmente apto para cuidar niños. ¿Y este Roberto Méndez? ¿Quién es él en realidad? ¿Qué gana con esto? Edison se aseguró de que el artículo fuera ampliamente compartido. Se crearon perfiles falsos para difundir el enlace, para comentar indignados, para crear una ilusión de movimiento popular. Se lanzaron hashtags: Devuelvan a Sofía, Justicia para Marlene, Investiguen el rayo de sol. Y funcionó. La historia ganó tracción. Otros medios, más grandes, comenzaron a cubrir el caso, algunos con más responsabilidad periodística, presentando ambos lados, pero incluso estos terminaban dando espacio a la versión de Marlene, en nombre de la imparcialidad. Roberto fue tomado por sorpresa. Él no esperaba aquello. De repente había cámaras en la puerta del centro comunitario, reporteros intentando entrevistar a empleados, manifestantes, pocos pero ruidosos, con carteles exigiendo que Sofía fuera devuelta. Beatriz tuvo que contratar seguridad. Los niños se asustaron con todo aquel tumulto. Y Sofía, que finalmente estaba comenzando a sentirse segura, volvió a tener pesadillas. Roberto dio una entrevista intentando aclarar los hechos. Explicó cómo encontró a Sofía, las condiciones en que se encontraba, las evidencias de negligencia y malos tratos, pero su voz, por más sincera que fuera, se perdió en el ruido. Edison garantizó que cada palabra de Roberto fuera cortada, editada, sacada de contexto. Un comentario sobre Sofía estando mejor ahora en el centro fue transformado en Roberto, admitiendo que le quitó la niña a la madre. Una mención a las heridas de Sofía fue enmarcada como exageración para justificar un secuestro. La presión aumentó cuando Edison usó sus contactos para provocar inspecciones sorpresa en el centro comunitario. Órganos reguladores aparecieron sin aviso, revisando cada rincón, buscando irregularidades, y aunque el rayo de sol era ejemplar en sus prácticas, siempre había detalles técnicos que podían ser cuestionados. Una documentación atrasada aquí, un protocolo no seguido al pie de la letra allí. Nada grave, pero suficiente para generar informes que Edison podría usar para alimentar la narrativa de que el centro era problemático. Beatriz estaba exhausta. Había dedicado 20 años de su vida al rayo de sol. Vio a decenas de niños ser rescatados de situaciones horribles y transformados en adultos saludables. Y ahora todo lo que había construido estaba siendo atacado por culpa de mentiras. Habló con Roberto sobre la posibilidad de entregar a Sofía temporalmente a los servicios sociales estatales, solo hasta que la situación se calmara, pero Roberto se negó vehementemente. Entregar a Sofía ahora sería confirmar las acusaciones. Sería abandonarla exactamente cuando más necesitaba estabilidad. Tenía razón, pero la situación se volvía cada vez más insostenible. Los donantes comenzaron a alejarse, preocupados por la asociación con un escándalo. Los voluntarios dudaban en continuar.
Los propios niños sentían la tensión en el aire, y entonces, cuando parecía que las cosas no podían empeorar, empeoraron. Una nueva empleada llegó al centro. Su nombre era Patricia, y había venido con excelentes referencias. Graduada en pedagogía, experiencia en trauma infantil, cálida y dedicada. Beatriz la contrató para reforzar el equipo que cuidaba de Sofía específicamente. Patricia se mostró atenta desde el principio. Pasaba horas con Sofía, conversando, jugando, ganándose la confianza de la niña. Sofía, carente de afecto femenino, se apegó rápidamente. Patricia parecía entenderla de una manera que nadie más conseguía. No la presionaba, no la apresuraba, simplemente estaba presente. Sofía comenzó a abrirse más con ella, contando cosas sobre su padre, sobre la vida antes, sobre sus miedos. Patricia escuchaba todo con atención, anotaba detalles, hacía preguntas amables pero dirigidas. Nadie desconfió. ¿Por qué desconfiarían? Patricia era todo lo que una profesional debería ser. Pero una tarde, unas 2 semanas después de su llegada, inició una conversación diferente con Sofía. Estaban solas en la sala de actividades dibujando juntas, cuando Patricia preguntó si Sofía no echaba de menos su casa. Sofía dijo que ya no tenía casa. Patricia insistió gentilmente. ¿Y la mujer que te cuidaba? Ella debe estar preocupada, debe estar sufriendo. Sofía se quedó confundida. Dijo que aquella mujer no la cuidaba, que la dejaba sola, que era mala. Patricia asintió superficialmente, pero entonces comenzó a plantar dudas. A veces los adultos hacen cosas equivocadas cuando están cansados, cuando están sufriendo, cuando tienen problemas. Eso no significa que no amen. Tal vez aquella mujer amaba a Sofía, pero no sabía demostrarlo bien. Tal vez ella quería una oportunidad para mejorar, para ser una familia de verdad. Sofía no sabía qué pensar. Le gustaba Patricia, confiaba en ella. Si Patricia decía aquello, tal vez era verdad. Tal vez la madrastra realmente la amaba de alguna manera extraña. Las palabras de Patricia resonaban en la mente de Sofía, mezclándose con recuerdos, creando confusión donde antes había claridad. La niña comenzó a quedarse más callada nuevamente. Volvió a tener dificultad para dormir. Cuando Roberto aparecía, ella ya no corría a abrazarlo. Se mantenía distante, pensativa, perdida en pensamientos que la lastimaban. Roberto notó el cambio y se preocupó. Conversó con Beatriz, quien también había percibido algo raro. Llamaron a la psicóloga que acompañaba a Sofía, la doctora Fernanda, una mujer de 40 años, especialista en trauma infantil. Fernanda pasó una sesión larga con Sofía, intentando entender lo que estaba sucediendo. Sofía no hablaba claramente, pero mencionaba cosas que Patricia había dicho. Sobre la madrastra, tal vez amarla. Sobre dar una segunda oportunidad. Sobre la familia. Fernanda sintió una alerta encenderse. Aquello no era terapia apropiada, era manipulación. Reportó sus preocupaciones inmediatamente. Beatriz decidió investigar a Patricia más a fondo. Pidió a una trabajadora social que verificara nuevamente las referencias, y fue ahí donde descubrieron. Las referencias eran falsas. Los lugares donde Patricia alegaba haber trabajado no tenían registro de ella. El diploma era de una institución que ni existía. Patricia era un fraude. Beatriz confrontó a Patricia en una sala privada con la presencia de Roberto y la trabajadora social. Patricia intentó mantener la fachada al principio, pero cuando percibió que estaba acorralada, soltó la máscara. Dijo que había sido contratada por Marlene. Su trabajo era acercarse a Sofía, confundir a la niña, hacerla cuestionar si realmente estaba mejor allí o si no sería mejor volver. Era todo parte del plan para recuperar la custodia. Patricia no demostró remordimiento. Dijo que era solo un trabajo, que necesitaba el dinero, que no hizo nada ilegal. Roberto sintió una furia que no experimentaba desde hacía años, pero se controló. Gritar no resolvería nada. Necesitaban pruebas. La trabajadora social consiguió grabar la confesión de Patricia en audio, con autorización legal. Beatriz despidió a Patricia inmediatamente
y activó a los abogados del centro. Aquello era grave. Era intento de manipulación de testigo. Era obstrucción de un proceso de protección a la infancia. Podría tener consecuencias serias para Marlene y quien más estuviera involucrado. Pero el daño ya estaba hecho. Sofía estaba nuevamente traumatizada. No entendía bien lo que había sucedido. Solo sabía que otra persona en quien había confiado la había engañado. Volvió a encerrarse. Dejó de hablar. Pasaba horas abrazada al reloj, balanceándose hacia adelante y hacia atrás, reviviendo traumas antiguos y creando nuevos. La doctora Fernanda dijo que necesitarían reiniciar parte del tratamiento, que Sofía tendría que reaprender de nuevo a confiar y que esta vez sería más difícil. Roberto se sintió impotente. Él, que siempre había resuelto problemas con dinero y negociaciones, ahora no sabía cómo arreglar aquello. No había contrato que pudiera firmar, no había acuerdo que pudiera cerrar para quitarle el dolor a Sofía. Solo podía estar presente, sentarse a su lado, sostener su mano cuando ella lo permitía, decirle bajito que estaba allí, que no se iría, que ella estaba segura. En una de esas noches, Sofía finalmente habló. Preguntó por qué las personas eran malas, por qué querían hacerle daño, qué había hecho ella mal. Roberto sintió el corazón partirse. Abrazó a Sofía y le dijo que ella no había hecho nada malo, que a veces las personas hacían cosas malas por razones que no tenían nada que ver con ella, que el mundo podía ser difícil e injusto, pero que también había bondad, y que él se lo probaría, todos los días, por el tiempo que fuera necesario. Sofía se durmió en sus brazos aquella noche. Roberto se quedó allí, sosteniéndola, sintiendo el pequeño peso del cuerpo cansado contra su pecho, y por primera vez permitió que las lágrimas corrieran por su rostro. Lágrimas por Sofía, lágrimas por el niño que él había sido, a quien nadie había protegido, lágrimas por la injusticia de todo aquello, pero también lágrimas por algo nuevo que nacía dentro de él, un propósito, una determinación férrea. No iba a dejar que se llevaran a Sofía, no iba a permitir que la lastimaran más. Costara lo que costara, él iba a luchar y iba a vencer. El descubrimiento de que Patricia era una espía plantada por Marlene tuvo repercusiones inmediatas. Los abogados del centro comunitario, liderados por el doctor Augusto Rivera, un hombre de 60 años que dedicaba parte de su tiempo a causas sociales, presentaron una petición formal documentando el intento de manipulación. Aquello cambiaba el juego. Ya no era solo una disputa de custodia, era una demostración clara de mala fe e intento de obstrucción de la justicia, pero Edison Tavares no era hombre de retroceder fácilmente. Cuando supo de la confesión de Patricia y de la grabación obtenida, intensificó sus esfuerzos. Si no conseguía recuperar a Sofía a través de manipulación sutil, lo intentaría por la fuerza bruta legal. Contrató a los mejores abogados que el dinero podía comprar, hombres y mujeres especializados en dar la vuelta a casos imposibles, en transformar culpables en víctimas y víctimas en sospechosos. La estrategia de Edison era multifacética. Por un lado, continuaba alimentando a los medios con historias que pintaban a Marlene como una madre desesperada, injusticiada por un sistema fallido y por un hombre rico que usaba su influencia para robar a una niña. Por otro, sus abogados comenzaron a trabajar entre bastidores, buscando lagunas legales, presionando a las autoridades, usando toda conexión política que Edison había cultivado a lo largo de décadas construyendo su imperio. Fue durante ese período cuando una información crucial llegó a oídos de Edison. A través de un contador que tenía acceso a registros públicos, descubrió sobre la herencia dejada por el padre de Sofía. No era una fortuna, pero era sustancial. Una casa en un barrio valorado de Zaragoza, ahorros acumulados a lo largo de años de trabajo y un seguro de vida considerable. Todo bloqueado legalmente hasta que la situación de Sofía se resolviera. Edison vio allí no solo una motivación financiera para presionar por la custodia, sino también un arma para usar contra Roberto y el centro.
instruyó a sus abogados para que investigaran más a fondo, y lo que descubrieron fue interesante. Había una cláusula en los documentos de la herencia, probablemente insertada por el padre de Sofía como una medida de seguridad en caso de que algo le sucediera. Si Sofía fuera declarada no apta para recibir la herencia, o si no hubiera un tutor legal adecuado, los bienes serían donados íntegramente a instituciones de caridad, y el centro comunitario, Rayo de Sol, estaba listado como beneficiario primario. Para Edison aquello era oro. Podía argumentar que el centro tenía interés financiero en mantener a Sofía, que Roberto, como principal mantenedor del centro, también se beneficiaría indirectamente, que todo el rescate no era más que una jugada para garantizar acceso a aquel dinero. No importaba que la cantidad fuera irrisoria comparada con el patrimonio de Roberto. No importaba que el centro ni siquiera supiera de esa cláusula hasta ahora. Lo que importaba era la narrativa. Y las narrativas no necesitaban ser verdaderas para ser eficaces. Edison plantó la historia a través de sus contactos en la prensa. Escándalo de herencia involucra a centro comunitario y empresario. Los títulos estaban calculados para generar indignación. Y funcionaron. Los comentarios en las redes sociales explotaron. Ah, entonces era eso. Siempre hay interés financiero. Nadie hace nada por bondad. Devuelvan a la niña a la verdadera madre. Roberto se enteró de la historia a través de Beatriz, quien estaba pálida cuando lo llamó. Acababa de recibir una llamada de los abogados del centro explicando sobre la cláusula de la herencia. Beatriz ni siquiera sabía que aquello existía. El padre de Sofía debió de haber incluido el Rayo de Sol como beneficiario porque conocía su trabajo, porque confiaba. Pero ahora aquello estaba siendo usado para destruirlos. Roberto se reunió inmediatamente con el doctor Augusto y el equipo legal. Necesitaban una respuesta rápida y transparente. El doctor Augusto sugirió que divulgaran públicamente el descubrimiento de la cláusula, explicando que no tenían conocimiento previo y que renunciaban formalmente a cualquier derecho sobre la herencia de Sofía. Roberto estuvo de acuerdo, pero fue más allá. Anunció públicamente que, independientemente del resultado del caso, garantizaría personalmente que Sofía recibiera cada centavo de la herencia de su padre, y que si fuera necesario, él mismo crearía un fondo fiduciario para administrar esos recursos hasta que Sofía alcanzara la mayoría de edad. La declaración de Roberto ayudó a calmar parte de la opinión pública, pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda había sido plantada y germinaba rápido, y Edison no paraba. Descubrió que el proceso de destitución de la patria potestad de Marlene estaba avanzando, y que una audiencia importante estaba marcada para pronto. Necesitaba algo grande para darle la vuelta al juego. Necesitaba una evidencia, un testimonio, algo que pudiera desmontar completamente la versión de Roberto. Fue entonces cuando Edison tuvo una idea. Él conocía a gente que podía fabricar documentos, gente que podía crear historias, y tenía dinero para garantizar que esas personas hicieran el trabajo correctamente. Encargó documentos falsos mostrando que Marlene tenía la custodia legal formal de Sofía, firmados y fechados antes del incidente en la cafetería. Eran falsificaciones buenas, hechas por profesionales que sabían exactamente cómo replicar sellos, firmas, papeles oficiales. Con esos documentos en mano, los abogados de Edison presentaron una petición urgente exigiendo que Sofía fuera inmediatamente devuelta a su tutora legal. Argumentaron que el centro comunitario estaba reteniendo ilegalmente a una niña, que Roberto había interferido en una cuestión familiar sin autoridad para ello y que cada día que Sofía pasaba lejos de Marlene era un día de trauma adicional para la niña. El juez que analizaría el caso, el doctor Fernando Pacheco, era conocido por ser riguroso pero justo. Marcó una audiencia preliminar para evaluar la petición. La tensión en el centro comunitario era palpable. Beatriz estaba exhausta, con ojeras profundas, intentando mantener la rutina normal para los niños mientras lidiaba con el caos legal. Los empleados estaban preocupados. Y Sofía, pobre Sofía,
Sentía toda aquella energía pesada a su alrededor sin entender lo que estaba sucediendo. Roberto pasaba cada vez más tiempo en el centro. Había delegado sus negocios a gerentes de confianza, porque su prioridad ahora era otra. Era garantizar que Sofía estuviera segura. Era luchar por ella. Conversaba largamente con el doctor Augusto, preparándose para la audiencia. Tenían informes médicos, psicológicos, testimonios de vecinos sobre la negligencia de Marlene. Pero los abogados de Edison también tenían sus propias armas, y en una batalla legal no siempre ganaba quien tenía razón. A veces ganaba quien tenía más recursos, más habilidad para manipular el sistema, más disposición para jugar sucio. Fue Lucas, el joven dependiente de la cafetería, quien lo cambió todo. Había seguido el caso por los medios, sintiéndose cada vez más culpable. Había visto a Sofía tantas veces. Había percibido su sufrimiento, y no había hecho nada hasta aquel día. Ahora, viendo cómo se estaban desarrollando las cosas, decidió que necesitaba hacer más. Lucas recordó que la cafetería tenía cámaras de seguridad. No eran muchas, y la calidad no era óptima, pero existían. Y una de ellas cubría el pasillo que llevaba a los baños. Había pensado en ello antes, pero no sabía cómo proceder, hasta que leyó sobre la audiencia marcada. Necesitaba actuar, necesitaba intentarlo. Lucas buscó a Roberto a través de las redes sociales del centro comunitario. Le envió un mensaje explicando quién era y diciendo que tal vez tenía algo importante. Roberto respondió inmediatamente y concertó un encuentro. Se vieron en una cafetería en el centro de Zaragoza, lejos de Mimosintome, la cafetería de carretera, en un lugar donde Lucas se sintiera seguro para hablar. El muchacho estaba nervioso. Había dejado el empleo en la cafetería semanas atrás, no soportando más trabajar para Marlene después de todo lo que había sucedido. Pero había hecho algo antes de irse. Había copiado las grabaciones de las cámaras de seguridad del día del incidente. No sabía si eso era legal, si podría usarlo, si serviría para algo, pero sintió que necesitaba hacerlo. Roberto escuchó todo con creciente atención. Una grabación, una evidencia real, concreta, de lo que sucedió aquel día. Llamó al doctor Augusto inmediatamente. El abogado analizó la situación. La obtención de la grabación por Lucas era irregular, sí, pero él era empleado de la cafetería en la época, tenía acceso legítimo al sistema. Y lo más importante, la grabación mostraba un posible caso de malos tratos a una niña. Había precedentes legales que permitían el uso de tales evidencias en casos de protección de menores, incluso si obtenidas de forma no convencional. Vieron la grabación juntos. La calidad no era cinematográfica, pero era lo suficientemente clara. Mostraba a Marlene agarrando a Sofía con fuerza, arrastrándola por el pasillo, empujándola dentro del baño. No mostraba el interior del baño, pero el audio captaba sonidos, la voz de Marlene alta y agresiva, los llantos de Sofía, y entonces Roberto apareciendo, forzando la puerta, rescatando a la niña. El doctor Augusto sonrió por primera vez en semanas. Aquello era exactamente lo que necesitaban. Era la prueba irrefutable de que Sofía estaba siendo maltratada, de que Roberto actuó correctamente al intervenir, de que toda la narrativa de Marlene era falsa. Necesitaban autenticar la grabación, garantizar que fuera aceptada como evidencia legal. Pero aquello era técnico. El doctor Augusto sabía cómo hacerlo. Roberto agradeció a Lucas de corazón. El muchacho había arriesgado mucho al guardar aquella grabación, al venir a ellos. Lucas apenas negó con la cabeza. Dijo que debería haber hecho más desde el principio, que había visto a Sofía tantas veces y no había actuado, que tal vez, haciendo esto ahora, pudiera compensar un poco. Roberto dijo que él estaba haciendo lo correcto y que Sofía estaría agradecida cuando fuera mayor y entendiera todo. El equipo legal trabajó frenéticamente para preparar la grabación para su presentación en el juzgado. Contrataron a un perito forense digital para autenticar el video, garantizando que no había manipulación, que la fecha y hora eran correctas, que era legítimo. El perito hizo su trabajo meticulosamente
y emitió un informe técnico confirmando la autenticidad. Mientras tanto, Edison no estaba parado. Supo a través de sus fuentes que algo estaba siendo preparado por la defensa del centro. No sabía exactamente qué, pero sintió el olor a problema. Instruyó a sus abogados para que prepararan contraargumentos para cualquier evidencia que pudiera surgir. Y también activó su plan B. Si las cosas se ponían feas en el juzgado, él tenía una salida. Podría alegar que Marlene lo engañó, que él actuó de buena fe, basado en la información que ella proporcionó. Podría distanciarse de ella rápidamente. Hombres como Edison siempre tenían un bote salvavidas. La audiencia fue marcada para un lluvioso jueves de junio. El cielo sobre Zaragoza estaba cargado, pesado, como si la propia naturaleza reflejara la tensión del momento. El juzgado central estaba concurrido, con abogados, partes, testigos circulando por los pasillos de mármol. Roberto llegó temprano con el doctor Augusto y el equipo del centro. Beatriz estaba allí, vestida con un traje sobrio, el cabello recogido, intentando parecer más confiada de lo que se sentía. La doctora Fernanda, la psicóloga de Sofía, también estaba presente para testificar si era necesario. Lucas había venido, aunque estaba extremadamente nervioso. Era la primera vez que pisaba un juzgado. Del otro lado, Marlene llegó rodeada por los abogados de Edison. Vestía ropas cuidadosamente elegidas para transmitir una imagen de madre preocupada y sufrida. Cabellos arreglados, maquillaje discreto, pero que no escondía un rostro intencionadamente sin mucho brillo, como si no hubiera dormido en días por la preocupación. Era una actuación, todo calculado. Edison se quedó fuera del juzgado. Él no era oficialmente parte del proceso, solo un partidario de Marlene. Pero su abogado principal, el doctor Claudio Nieves, estaba allí. Un hombre alto, con gafas, voz elocuente y una habilidad impresionante para distorsionar los hechos. Había ganado casos imposibles antes. Estaba confiado en que ganaría este también. El juez Fernando Pacheco entró en la sala y todos se levantaron. Era un hombre de 55 años, canoso, expresión seria, pero no cruel. Tenía reputación de ser justo y de no impresionarse fácilmente con dramatismos de abogados. Estaba allí para encontrar la verdad y hacer lo que fuera mejor para la niña. Nada más. La audiencia comenzó con las peticiones. El doctor Claudio presentó los documentos falsificados mostrando que Marlene tenía la custodia legal de Sofía. Argumentó elocuentemente que una madre estaba siendo injustamente separada de su hija, que el centro comunitario tenía interés financiero en el caso debido a la herencia, que Roberto Méndez había actuado impulsivamente sin entender la situación completa. El doctor Augusto escuchó todo en silencio tomando notas. Cuando llegó su turno, se levantó tranquilamente y comenzó a desmontar cada argumento. Primero, presentó documentos comprobando que los papeles de custodia de Marlene eran falsos. El perito calígrafo que había contratado identificó inconsistencias en las firmas, anacronismos en los sellos, errores sutiles, pero reveladores que probaban la falsificación. El doctor Claudio intentó refutar, pero el juez pidió silencio y examinó personalmente los informes. Su expresión se volvió cada vez más seria. La falsificación de documentos era un delito grave. Si esos papeles eran realmente falsos, alguien tendría que responder por ello. A continuación, el doctor Augusto llamó a testigos. Vecinos de Sofía testificaron sobre la negligencia. La médica que la examinó presentó informes detallados sobre la desnutrición y las heridas. La doctora Fernanda explicó el estado psicológico de Sofía cuando llegó al centro y cómo mejoró con cuidados adecuados. Cada testimonio construía un cuadro claro y devastador de la realidad que Sofía había vivido. El doctor Claudio intentaba contraargumentar, sugiriendo que Sofía podría haberse herido de otras formas, que la desnutrición no probaba malos tratos, que todo podría ser interpretado de manera diferente. Pero sus palabras sonaban cada vez más débiles, y entonces el doctor Augusto jugó su carta final. Presentó la grabación. La sala quedó en silencio mientras el video era reproducido. Incluso con la calidad media, era imposible no ver.
Marlene agarrando a Sofía brutalmente, arrastrándola, los gritos, los llantos, Roberto interviniendo. La verdad desnuda y cruda, imposible de negar o reinterpretar. Marlene palideció. El doctor Claudio se movió incómodo en la silla. Pidió una interrupción para consultar a su cliente. El juez concedió 15 minutos. Durante ese intervalo, el doctor Claudio tuvo una conversación acalorada y susurrada con Marlene. Ella insistía en que podía explicar que aquello estaba fuera de contexto, que solo estaba disciplinando a la niña. Pero el abogado sabía que no había forma de ganar aquello. La grabación era devastadora. Cuando la audiencia se reanudó, el doctor Claudio adoptó una nueva estrategia. Ya no intentó defender las acciones de Marlene. En su lugar, argumentó por clemencia, por una oportunidad de rehabilitación, por acompañamiento psicológico. Sugirió que Marlene estaba pasando por un período difícil, que no estaba en su estado mental normal, que merecía ayuda y no castigo. El juez Fernando Pacheco escuchó todo. Luego pidió ver la grabación nuevamente. Y nuevamente. Hizo preguntas directas a Marlene. ¿Por qué hizo aquello? ¿La niña estaba robando? ¿La estaba amenazando? Marlene balbuceó respuestas incoherentes. No conseguía justificar lo injustificable. Finalmente, el juez se pronunció. Su voz era firme, cargada de autoridad y decepción. Dijo que había visto muchos casos en su carrera, pero pocos tan claros como aquel. La grabación no dejaba dudas. Sofía estaba siendo maltratada. Roberto Méndez actuó correctamente al intervenir. El centro comunitario estaba proporcionando cuidados adecuados. Y Marlene no solo había descuidado a una niña bajo su responsabilidad, sino que también había intentado manipular el sistema legal con documentos falsos. El juez determinó inmediatamente la destitución permanente de la patria potestad de Marlene sobre Sofía. Ordenó que la custodia temporal permaneciera con el centro comunitario Rayo de Sol, con supervisión rigurosa de los servicios sociales. También ordenó la apertura de una investigación policial para investigar quién fabricó los documentos falsos y si había más personas involucradas en el intento de obstrucción de la justicia. Marlene salió del juzgado escoltada, pálida y derrotada. El doctor Claudio la abandonó allí mismo, ya pensando en cómo distanciarse de aquel desastre. Y Edison, que seguía todo por teléfono, tomó su decisión inmediatamente. Llamó a sus abogados e instruyó que cortaran todos los lazos con Marlene, que alegaran que él fue engañado, que actuó de buena fe, que lo dejaran fuera de aquello antes de que las investigaciones lo alcanzaran. Roberto, Beatriz y todo el equipo salieron del juzgado exhaustos pero victoriosos. Habían ganado. Sofía estaba segura. La verdad había prevalecido. Lucas, que había presenciado todo con los ojos llorosos, fue abrazado por Roberto. Sin aquella grabación, nada de esto habría sido posible. Él había sido el héroe silencioso de aquella historia. La noticia de la decisión judicial se extendió rápidamente. La opinión pública, tan rápida en condenar, fue igualmente rápida en cambiar de bando. Ahora todos hablaban sobre la valiente intervención de Roberto, sobre el maravilloso trabajo del centro comunitario, sobre la justicia finalmente siendo hecha. Las mismas redes sociales que atacaron ahora pedían disculpas. Los mismos medios de comunicación que sembraron dudas ahora elogiaban. Era la naturaleza humana, voluble y olvidadiza. Pero no todo estaba resuelto, porque ahora venía la parte más difícil. Explicar todo a Sofía, ayudarla a entender lo que sucedió y decidir qué vendría después, porque la custodia temporal no era una solución permanente. Sofía necesitaba un hogar, necesitaba una familia, y Roberto sabía en el fondo de su corazón lo que quería hacer, pero también sabía que no era solo sobre lo que él quería, era sobre lo que era mejor para Sofía, y a veces esas dos cosas no eran lo mismo. Las semanas que siguieron a la audiencia trajeron una extraña calma. Era como si, después de tanta tormenta, el silencio fuera ensordecedor. Los medios habían perdido interés en el caso. Marlene dejó Zaragoza, nadie sabía a dónde. Edison consiguió mantenerse alejado de las investigaciones,
usando su habilidad de estar siempre un paso detrás de las evidencias concretas. El centro comunitario volvió a la rutina, y los niños, resilientes como solo los niños saben ser, seguían jugando, aprendiendo, creciendo. Pero Sofía aún cargaba las marcas. Entendía de forma vaga que algo importante había sucedido, que había un juzgado, que se tomaron decisiones, que ya no necesitaba tener miedo de ser llevada. Pero entender intelectualmente era diferente de sentir seguridad de verdad. Cada ruido fuerte aún la hacía sobresaltarse, cada rostro nuevo la mantenía en alerta, y todas las noches, sin excepción, ella aún dormía abrazada al reloj roto de su padre. Roberto estaba allí todos los días. Prácticamente se había mudado al centro, pasando mañanas, tardes y muchas veces noches allí. Sus negocios seguían funcionando, pero él había delegado casi todo. Su enfoque estaba en otro lugar. Estaba en Sofía, en ayudarla a recuperarse, en mostrar que no todas las personas desaparecían, que algunas se quedaban, que él se quedaría. La doctora Fernanda continuaba trabajando con Sofía semanalmente. Las sesiones eran suaves, nunca forzando, siempre respetando el ritmo de la niña. A través de dibujos, juegos, conversaciones fragmentadas, Sofía comenzaba a procesar el trauma. La psicóloga le explicó a Roberto que los niños tenían una capacidad increíble de curación cuando recibían el ambiente adecuado. Sofía estaba en ese ambiente ahora. Con tiempo, paciencia y amor, ella se recuperaría. Y lentamente, Sofía comenzó a florecer. Primero fueron pequeños cambios. Empezó a participar más en las actividades en grupo. Hizo amistad con Julia, la niña que le había enseñado a saltar a la comba, y ahora las dos eran inseparables. Sofía volvió a dibujar, y sus dibujos cambiaron. Antes eran siempre sombríos, con colores oscuros, figuras aisladas. Ahora había colores vivos, soles brillantes, personas juntas. También empezó a llamar a Roberto Tío Beto. No fue algo que alguien sugiriera. Fue algo que surgió naturalmente. Un día cualquiera, Roberto la estaba ayudando con un rompecabezas cuando Sofía, concentrada en las piezas, dijo casualmente: «Tío Beto, ¿esta pieza va aquí?» Él se quedó paralizado por un segundo, el corazón acelerado. Luego sonrió y dijo que sí, que iba allí. Y a partir de ese momento, él era tío Beto. Beatriz observaba todo con una mezcla de alegría y preocupación. Veía cómo el vínculo entre Roberto y Sofía se profundizaba cada día. Veía cómo los ojos de Sofía buscaban a Roberto cuando él entraba en una sala. Veía cómo ella corría para mostrarle cada dibujo, cada logro, cada pensamiento. Y veía también cómo Roberto estaba completamente transformado. El hombre frío y distante que ella había conocido años atrás ya no existía. En su lugar estaba alguien que reía, que jugaba, que se permitía sentir. Pero Beatriz también sabía que aquella situación era temporal. Sofía estaba bajo custodia del centro, pero eso no era permanente. Eventualmente, sería necesario encontrar una solución a largo plazo. Adopción, familia de acogida, algo. Y aunque ella sabía exactamente cuál era la mejor solución, también sabía que no podía forzar. Roberto necesitaba llegar a aquella decisión por cuenta propia, y Sofía, cuando estuviera lista, también tendría que hacer su elección. Una tarde de julio, mientras el invierno zaragozano mostraba su lado más frío, Beatriz llamó a Roberto para conversar. Se sentaron en su pequeña sala, con té caliente humeando en tazas de cerámica. Beatriz fue directa. Los servicios sociales estaban presionando por una definición. Sofía estaba bien en el centro, pero la situación necesitaba ser resuelta. Había familias registradas interesadas en la adopción, buenas familias, personas que darían amor y estructura a Sofía. Roberto sintió algo apretarse en el pecho. La idea de que Sofía se fuera a otra familia, de no verla todos los días, de no ser parte de su vida, era casi insoportable. Pero él también estaba aterrorizado con la alternativa. Adoptar a Sofía significaba asumir una responsabilidad permanente. Significaba ser padre. Y él no sabía si lo conseguiría.
No sabía si sería bueno en eso. No sabía si Sofía no merecería a alguien mejor, alguien que supiera realmente cómo ser un padre. Beatriz puso la mano sobre la de Roberto. Dijo que entendía sus miedos, que todo padre, incluso los biológicos, tenía esos miedos. Nadie nacía sabiendo ser padre. Era algo que se aprendía haciendo, equivocándose y acertando. Pero el amor era la base. Y Roberto claramente amaba a Sofía. Cualquiera que los viera juntos lo percibía. A veces el corazón sabía antes que la cabeza, y a veces era preciso confiar en el corazón. Roberto volvió a casa aquella noche con la cabeza dando vueltas. Su casa, que antes era su refugio, ahora parecía vacía y fría. Miró a su alrededor. Había espacio de sobra, habitaciones vacías, un jardín que nunca usaba, una cocina equipada donde rara vez cocinaba. Todo allí estaba esperando ser llenado, esperando por vida, esperando tal vez por Sofía. Pensó en su propio pasado, en cómo había sido un niño abandonado, pasando por instituciones, siendo adoptado tarde por una pareja que lo crió con rigidez, pero no con afecto. Él nunca se sintió verdaderamente parte de aquella familia. Nunca se sintió en casa, y juró a sí mismo que si algún día tuviera hijos, ellos se sentirían amados, se sentirían queridos, se sentirían en casa. Sofía era su oportunidad de cumplir aquella promesa, no solo para ella, sino para el niño que él había sido. Para todos los niños que crecían sintiéndose no queridos, él podía cambiar eso para Sofía. Podía darle el hogar que él nunca tuvo, podía ser el padre que él deseó tener. Y tal vez, en el proceso, pudiera curar partes de sí mismo que permanecían rotas. Pero había una complicación: la herencia. Roberto había consultado a abogados especializados en derecho sucesorio. La situación era compleja. Si Roberto adoptaba a Sofía, dependiendo de cómo se estructurara el proceso, ella podría perder el derecho a la herencia de su padre biológico. Las leyes eran claras en algunos aspectos, nebulosas en otros. Había maneras de proteger los bienes, pero no estaban garantizadas. Y Roberto no quería que Sofía perdiera lo que su padre le dejó. Aquello era importante. Era su última conexión con aquel hombre que la amó. Pasaba noches sin dormir, pensando en soluciones. Consultó a más abogados, conversó con trabajadoras sociales, exploró todas las opciones y se dio cuenta de que no había respuesta perfecta. Cualquier camino que eligiera tendría un costo. ¿Pero qué costo era aceptable? Fue el doctor Augusto quien trajo una perspectiva diferente. Estaban almorzando cuando Roberto expuso su dilema. El abogado escuchó todo, pensó por un momento y entonces preguntó: ¿qué crees que el padre de Sofía valoraría más? ¿El dinero que dejó o la garantía de que su hija tendría una familia amorosa? Roberto se quedó en silencio. La respuesta era obvia. Cualquier padre elegiría la segunda opción. El doctor Augusto continuó: aquel hombre dejó un mensaje en el reloj. Busca el lugar de la luz. Él quería que su hija fuera cuidada. Quería que ella tuviera una base segura. Si él supiera que tú podrías darle eso, ¿crees que le importaría el dinero? Roberto negó con la cabeza. No. El padre de Sofía querría que ella fuera amada. Querría que ella fuera feliz. El dinero era secundario, pero había otra persona cuya opinión importaba más que cualquier otra: Sofía. Ella tenía 7 años ahora. Ya no era aquella niña aterrorizada que él había encontrado en la cafetería meses atrás. Estaba creciendo, volviéndose más fuerte, más segura. Ella merecía tener voz en esto, merecía entender en la medida de lo posible lo que estaba en juego y merecía elegir. Roberto conversó con la doctora Fernanda sobre cómo abordar el asunto con Sofía. La psicóloga sugirió hacerlo gradualmente, a través de conversaciones ligeras, usando lenguaje apropiado para la edad. Primero, establecer lo que Sofía sentía. Después, explicar las opciones. Y finalmente, dejar que ella expresara sus deseos. Las conversaciones tuvieron lugar a lo largo de varias semanas. Roberto le preguntaba a Sofía sobre lo que la hacía feliz. Ella respondía: jugar con Julia, dibujar, las historias que el tío Beto contaba.
Él le preguntaba dónde le gustaría vivir. Ella decía que le gustaba el centro, pero a veces soñaba con una casa con jardín donde pudiera tener un perro. Él le preguntaba si echaba de menos a alguien. Ella respondía que echaba de menos a su padre, pero que sabía que él no volvería, y que ahora tenía al tío Beto, y a Beatriz, y a Julia. Tenía una familia nueva, familia, la palabra que Sofía usaba naturalmente, sin peso, sin miedo. Roberto percibió que para ella, familia ya no era más sobre sangre o papeles legales. Era sobre quién estaba presente, quién cuidaba, quién amaba. Y él estaba en esa lista, tal vez en la cima de esa lista. Una tarde de agosto, con el sol finalmente volviendo a calentar Zaragoza, Roberto tomó valor. Llevó a Sofía a un parque, solo ellos dos. Caminaron, comieron helado, jugaron en los columpios, y entonces, sentados en un banco bajo un árbol, Roberto sostuvo las pequeñas manos de Sofía y le dijo que necesitaba hablar sobre algo importante. Sofía lo miró con aquellos ojos enormes, aún cargando sombras del pasado, pero también brillando con confianza en el presente. Roberto le explicó con palabras simples que ella no podía quedarse para siempre en el centro, que eventualmente necesitaría un hogar permanente, que había familias que querían adoptarla, darle amor. Sofía se quedó quieta procesando. Entonces preguntó si el tío Beto también se iría. Roberto sintió la garganta apretarse. Dijo que no, que él nunca se iría, que estaría siempre allí para ella, pero que Sofía merecía más que visitas, merecía una familia verdadera, un padre o una madre que estuviera allí todas las noches, todas las mañanas, para siempre. Sofía preguntó si el tío Beto podría ser ese padre, y allí, en aquel parque, con pájaros cantando y niños jugando alrededor, Roberto sintió lágrimas correr por su rostro. Dijo que quería más que nada, pero que había un problema, que su padre de verdad le había dejado cosas, una casa, dinero, y que si Roberto la adoptaba, tal vez ella perdería esas cosas, y él no lo consideraba justo. Sofía se quedó en silencio por un largo tiempo. Entonces sacó el reloj de dentro de su blusa, donde siempre lo llevaba. Miró el reloj, a las manecillas paradas marcando las 3:15 para siempre, y dijo algo que Roberto jamás olvidaría. Ella dijo que su padre le dejó lo más importante. Le dejó un mensaje diciendo que buscara el lugar de la luz, y ella buscó, y encontró. Encontró el centro. Encontró a Beatriz, encontró al tío Beto. Su padre quería que ella estuviera segura, y ella estaba segura. Con el tío Beto. El resto, la casa, el dinero, eran solo cosas, y las cosas no importaban tanto como las personas. Roberto abrazó a Sofía y lloró. Lloró por ella, lloró por él, lloró por el hombre que había sido y por el hombre en que se estaba convirtiendo. Lloró por la belleza simple de aquel momento, de aquella niña enseñándole lecciones que le había llevado una vida entera no aprender. Cuando finalmente se separaron, Sofía estaba sonriendo. Preguntó si eso significaba que el tío Beto iba a ser su padre de verdad. Roberto dijo que sí, si ella quería. Sofía asintió entusiastamente. Ella quería. El proceso de adopción se inició formalmente en las semanas siguientes. Roberto pasó por todas las evaluaciones necesarias, visitas domiciliarias, entrevistas psicológicas, estudios sociales, abrió su vida, su casa, su corazón a la inspección, y pasó en todo, porque era genuino, porque amaba a Sofía verdaderamente, y porque Sofía también lo amaba. La cuestión de la herencia se resolvió de la mejor forma posible. Los abogados estructuraron un fondo fiduciario que protegería los bienes del padre de Sofía hasta que ella cumpliera 18 años. No era perfecto, y aún había cierta incertidumbre legal, pero era lo mejor que podían hacer. Roberto también creó un fondo adicional con recursos propios, garantizando que Sofía tendría seguridad financiera independiente de cualquier decisión legal futura. Pero lo más importante no era el dinero, era el hogar que se estaba construyendo. Roberto reformó completamente una de las habitaciones de su casa,
Dejó que Sofía eligiera los colores, los muebles, la decoración. Ella eligió paredes amarillas como el sol de sus dibujos. Eligió una cama con dosel que la hacía sentir una princesa. Eligió estanterías para sus libros y sus dibujos, y colgó, en la pared principal, su dibujo favorito, aquel que mostraba dos figuras de la mano bajo un sol radiante. La adopción se finalizó en una ceremonia simple en el juzgado, en presencia de Beatriz, la doctora Fernanda, el doctor Augusto, Lucas y algunos niños del centro que se hicieron amigos de Sofía. Julia estaba allí, sosteniendo la mano de Sofía durante todo el proceso. El juez Fernando Pacheco, el mismo que presidió la audiencia anterior, condujo la ceremonia. Miró a Roberto y Sofía y dijo que había visto el inicio de aquella historia en los peores momentos, y que era un privilegio presenciar el final en los mejores momentos. Cuando el juez declaró la adopción concluida, Sofía se convirtió oficialmente en Sofía Méndez. Tenía un nuevo apellido, un nuevo hogar, un nuevo padre, pero no había nada de nuevo en los sentimientos. Aquello ya existía hacía meses. El papel solo confirmaba lo que el corazón ya sabía. La fiesta fue en el centro comunitario donde todo comenzó. Había pastel, decoraciones, risas. Los niños jugaban en el patio. Los adultos conversaban emocionados. Roberto sostenía a Sofía en su regazo. Ella ya estaba demasiado grande para eso, pero a ninguno de los dos le importaba. Beatriz se acercó con la caja de madera, aquella que los niños le habían dado a Roberto meses atrás. Roberto había guardado la caja, pero nunca había explorado realmente todo su contenido. Beatriz sugirió que él y Sofía miraran juntos. Se sentaron en un rincón tranquilo y abrieron la caja. Dentro había dibujos, mensajes de cariño de los niños, pequeños regalos artesanales, y en el fondo, aquella plaquita de madera. Base segura. Sofía tomó la plaquita y leyó las palabras despacio, aún acostumbrándose a la lectura. Base segura. Preguntó qué significaba. Roberto explicó que era un lugar, una persona, un sentimiento, donde sabías que estabas protegido, donde no necesitabas tener miedo, donde podías ser tú mismo, donde eras amado incondicionalmente. Sofía miró a Roberto con aquellos ojos demasiado sabios para su edad, y dijo que entendía. Dijo que su padre había intentado ser su base segura y que cuando su padre partió, ella se sintió perdida, pero que el mensaje en el reloj la guió al centro, a Beatriz y principalmente a Roberto. Él era su base segura ahora, y ella, descubrió Roberto en aquel momento, era también la de él. Los meses siguientes trajeron una rutina nueva y maravillosa. Sofía yendo a la escuela, Roberto ayudando con la tarea, cenas juntos, fines de semana en el parque. Sofía comenzó clases de arte, descubriendo un talento impresionante para la pintura. Sus cuadros llenaban la casa, explotando colores por todos los rincones. Roberto enmarcó cada uno, colgándolos con orgullo. Adoptaron un perro, un mestizo encontrado por Sofía un día de paseo. Ella lo llamó Sol, en homenaje al centro que cambió su vida. Sol se convirtió en el tercer miembro de la familia, compañero fiel y fuente inagotable de alegría. Sofía aún tenía sus momentos difíciles, pesadillas ocasionales, días en que los recuerdos volvían, pero ahora tenía estructura para lidiar con eso. Tenía a la doctora Fernanda, tenía a Roberto, tenía un hogar donde podía sentir, procesar, curar, y poco a poco, los días difíciles se hicieron más raros, las sonrisas más frecuentes. Roberto regresó gradualmente a los negocios, pero con una perspectiva completamente diferente. Todavía era exitoso, todavía tomaba decisiones estratégicas, pero ahora había equilibrio. Nunca se perdía las presentaciones escolares de Sofía. Nunca permitía que las reuniones fueran más importantes que estar en casa para la cena. Había aprendido lo que realmente importaba. También se volvió más activo en el centro comunitario, no solo como donante, sino como voluntario. Beatriz lo puso a ayudar con otros niños, especialmente aquellos con historias parecidas a la de Sofía.
Roberto descubrió que tenía talento para ello, que su experiencia, tanto personal como profesional, podía marcar la diferencia. Ayudaba a los niños a reencontrarse, y en el proceso él también seguía reencontrándose. El centro creció, recibió nuevos proyectos, amplió sus instalaciones. Sofía se convirtió en una especie de mascota, una historia de éxito viviente. Ayudaba con niños nuevos, especialmente los más asustados. Les decía que entendía, que también tuvo miedo, pero que allí era seguro, que allí, en el lugar de la luz, las personas se cuidaban unas a otras. Una tarde especial, casi un año después de la adopción, Roberto organizó algo. Llevó a Sofía de vuelta a la cafetería en la carretera. No la misma donde todo ocurrió, aquella había cerrado, pero una parecida. Se sentaron, pidieron bocadillos, conversaron. Sofía no tuvo flashbacks, no se asustó. Era solo un lugar ahora. El poder que ese tipo de lugar tenía sobre ella estaba roto. Lucas también estaba allí, invitado por Roberto. Tenía un empleo nuevo ahora, en un lugar mejor, y estaba estudiando por la noche para terminar el bachillerato. Ver a Sofía feliz, sana, amada, hizo que todo valiera la pena para él. Roberto le agradeció nuevamente por el coraje que Lucas había tenido. Sin aquella grabación, sin aquella evidencia, las cosas podrían haber sido muy diferentes. Se tomaron una foto juntos. Roberto, Sofía y Lucas. 3 personas que la vida había unido de forma improbable. 3 personas que probaron que una única elección, una única acción valiente, podía cambiarlo todo. Roberto mandó enmarcar aquella foto y colgarla en la sala de estar, junto con los dibujos de Sofía. En casa aquella noche, mientras Sofía se cepillaba los dientes antes de dormir, Roberto miró a su alrededor. La casa estaba llena ahora, llena de vida, llena de desorden de niña, llena de risas e historias y amor, tan diferente del vacío que era antes, y él no cambiaría aquello por nada. Sofía apareció en pijama, sosteniendo el reloj de su padre. Todavía lo llevaba, pero no con desesperación. Ahora era un buen recuerdo, una conexión con el pasado que ya no dolía. Se metió en la cama y Roberto la cubrió, dándole las buenas noches. Sofía le sostuvo la mano por un momento y le dijo gracias, por todo, por haberse detenido en aquella cafetería, por haberla visto, por haberse quedado. Roberto le besó la frente y dijo que era él quien agradecía, porque al salvar a Sofía, ella también lo había salvado a él. Salvó las partes de él que estaban perdidas. Le enseñó lo que significaba familia, amor, hogar. Le mostró que nunca era tarde para empezar de nuevo, para ser mejor, para ser feliz. Sofía sonrió ya casi dormida. Susurró una última cosa antes de cerrar los ojos. Papá. Ella lo llamaba papá ahora. No todos los días, aún tímida con la palabra, pero cuando lo llamaba, hacía que el corazón de Roberto explotara de alegría. Salió de la habitación, dejando la puerta entreabierta como a Sofía le gustaba. Bajó a la sala, donde Sol estaba acurrucado en el sofá. Roberto se sentó, tomó la caja de madera que mantenía siempre cerca y miró una vez más la plaquita. Base segura. Aquello que él y Sofía habían construido juntos. El teléfono sonó. Era Beatriz, llamando para avisar sobre un niño nuevo en el centro. Un niño de 5 años, encontrado en una situación difícil. Ella preguntó si Roberto podría ayudar, tal vez conversar con el niño, compartir un poco de esperanza. Roberto dijo que sí. Claro que sí. Estaría allí mañana por la mañana, porque aquello que aprendió, aquello que Sofía le enseñó, era demasiado valioso para no compartirlo. Todos merecían una base segura, todos merecían sentirse amados, y si él podía ayudar aunque fuera a un niño a sentir eso, entonces valdría la pena. Roberto subió para verificar a Sofía una última vez antes de dormir. Ella estaba tranquila, respirando suave, con una pequeña sonrisa en el rostro. Sol estaba ahora a los pies de su cama, montando guardia. Todo estaba bien. Todo estaba, finalmente, en paz. Y en aquella casa, aquella noche,
bajo el cielo de Zaragoza, una familia dormía segura. Una familia que no nació de lazos de sangre, sino de elecciones, de coraje, de amor. Una familia que probaba que a veces las conexiones más fuertes son aquellas que elegimos crear, y que hogar no es donde naces, es donde eres amado. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Roberto y Sofía haya tocado profundamente el corazón de ustedes. Si se emocionaron con esta jornada de superación, amor y nuevo comienzo, dejen su like, suscríbanse al canal y cuéntenos en los comentarios qué momento los marcó más. ¿Fue el rescate en la cafetería? ¿La victoria en el juzgado? ¿O aquel momento final donde Sofía llamó a Roberto papá? Todos los días les traemos historias intensas como esta, que revelan el lado más humano y verdadero de cada uno de nosotros. Historias sobre familia, transformación y esperanza. Los esperamos en el próximo episodio, donde otra narrativa emocionante los hará reflexionar sobre lo que realmente importa en la vida.